La cacharon. La prensa la encaró. Y ella dijo que no, que nada, que ni la invitaron. Pero alguien ya la vio parada fuera de Televisa con cara de quien tiene cosas que hacer adentro de Televisa. Y ahora todo el internet tiene una pregunta muy sencilla. ¿Quién está mintiendo aquí? ¿Lupita Villalobos o las cuentas especializadas que ya la dan casi por confirmada en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México? Porque entre tú y yo, este jueguito de yo no voy, pero la vi yo, pues yo digo que no tiene un nombre, tiene un historial de 3 temporadas completas, y tiene un final que ya todos conocemos. Y hoy en México Reality Report vamos a hacer exactamente lo que el título del canal promete. Vamos a reportar, vamos a analizar, y vamos a llegar a una conclusión que va a incomodar a alguien. Bienvenidos a México Reality Report, donde el chisme lo rastreamos hasta su origen y lo analizamos hasta que confiesa. Hoy tenemos uno de los mejores juegos detectivescos de la temporada previa al estreno de LCDLFM 4. La protagonista es Lupita Villalobos, la influencer de Hermosillo que en los últimos 2 años pasó de ser conocida por contarle al mundo cómo la traicionó su ex, a ser una de las creadoras de contenido más seguidas y más queridas de México. Y la pregunta del día es si va o no va a entrar a la Casa de los Famosos México este año. Ella dice que no. Las redes dicen que sí. Alguien la vio en Televisa. Y nosotros aquí vamos a poner todos los indicios sobre la mesa para que juzgues tú mismo. Suscríbete a México Reality Report porque esta temporada va a estar de no creer, y la necesitas seguir desde antes del primer día. Dale like si ya tienes tu teoría sobre Lupita y LCDLFM, y quédate porque esto apenas está comenzando. Antes de entrar al caso en cuestión, vamos a hacer algo que a México Reality Report le gusta mucho y que la mayoría de canales de chismes se saltan. Vamos a contextualizar. Porque la pregunta de si Lupita Villalobos va o no va a la Casa de los Famosos México no existe en el vacío. Existe dentro de un proceso de casting que lleva meses cocinándose a fuego lento, dentro de una cuarta temporada que ya tiene algunos participantes firmados según fuentes cercanas a la producción, y dentro del patrón más repetido y más predecible de toda la historia de LCDLFM, el del participante que niega antes de confirmar. Ese patrón lo vamos a diseccionar hoy con pinzas y bisturí, porque entender el juego es la única manera de leer bien las reglas. La primera pregunta es, ¿por qué el nombre de Lupita Villalobos está sobre la mesa en primer lugar? Y la respuesta tiene varios capítulos. El primero es que Laura Flores fue descartada oficialmente para la cuarta temporada de LCDLFM. Cuando se confirma que alguien relevante no va, el internet inmediatamente busca el hueco que deja esa persona, y el nombre de Lupita comenzó a circular con fuerza como una de las candidatas para llenar ese espacio. El segundo capítulo es que la cuenta de X llamada Serios y Sinceros, que es una de las cuentas especializadas en información de LCDLFM que históricamente ha tenido datos con bastante anticipación, publicó la especulación de que Lupita Villalobos y Masada Altamimi presuntamente formarían parte de la cuarta temporada del reality show 24 horas. Eso encendió el debate en redes de una manera que no se puede ignorar. Y el tercer capítulo, el más jugoso de todos, es lo que reportó la cuenta de Instagram de Antogarca, que Lupita Villalobos fue vista a las afueras de la televisora del reality. A las afueras de Televisa, el mismo canal donde se produce LCDLFM. Y que cuando la prensa la cuestionó directamente sobre su posible participación en el programa, Lupita Villalobos negó ser parte del proyecto. Negó también, detalle que no es menor, haber sido invitada a la mansión VIP. 2 negaciones en una sola conversación con la prensa. Lo que en el mundo del análisis chismográfico avanzado se conoce como exceso de negación. Vamos a hablar del personaje principal de esta historia, porque si no conoces bien a Lupita Villalobos no puedes entender por qué su posible entrada a LCDLFM es tan interesante ni por qué la producción podría quererla a ella específicamente. Guadalupe Villalobos Beltrán, que así se llama de verdad, nació el 23 de octubre de 1989 en Hermosillo, Sonora. 35 años, sonorense, y con una historia de vida que tiene exactamente la densidad narrativa que LCDLFM adora. Antes de ser influencer, Lupita Villalobos tuvo una vida completamente distinta. Trabajó durante 12 años en recursos humanos en Sonora, con un sueldo que ella misma ha dicho en público que rondaba los 250,000 pesos mensuales. Ese número no es un detalle menor, lo dice con la claridad de alguien que quiere que quede registrado lo que dejó ir. Porque Lupita dejó ese trabajo seguro, con ese sueldo seguro, para dedicarse de lleno a la creación de contenido en redes sociales cuando todavía no ganaba nada de sus plataformas digitales. Fue su esposo Juan quien la impulsó a dar ese salto, diciéndole que la veía mucho más feliz grabando videos que yendo a la oficina. Y Lupita saltó. El salto funcionó. La historia que le dio el primer impulso viral fue una que muchas mujeres reconocieron de manera inmediata,
la infidelidad de su ex esposo. Villalobos contó el relato con el estilo directo, desinhibido y con humor negro que hoy es su marca registrada, y el público la adoptó de manera masiva. 2 millones de seguidores en Instagram. Una comunidad en TikTok y YouTube que la sigue fielmente. Y luego vino Las Alucines, el podcast que co-conduce con Cas Quesada, mejor conocida como Quesito, que se convirtió en uno de los podcasts más populares de México en su género y que le dio a Lupita una plataforma mucho más grande y mucho más sólida que cualquier cuenta de redes individuales. Las Alucines no es solo un podcast. Es una comunidad. Es un estilo de vida para su audiencia. Es el espacio donde dos mujeres hablan con honestidad y con humor de cosas que la gente vive pero que rara vez se atreve a decir en voz alta. Y ese tono, esa autenticidad sin filtros, es exactamente lo que convierte a Lupita Villalobos en un nombre atractivo para la producción de LCDLFM. Porque lo que LCDLFM busca en un participante no es solo fama, busca personalidad, busca historia, busca capacidad para generar contenido orgánico desde adentro de la casa. Y Lupita Villalobos tiene todo eso en abundancia. Y una cosa más sobre el perfil de Lupita que es relevante para el análisis de hoy. Tiene experiencia con situaciones extremas y mediáticamente complejas. En abril de este año, 2026, Lupita Villalobos fue hospitalizada de emergencia días antes de pelear en el evento Supernova Génesis, el espectáculo de boxeo entre influencers y celebridades. El diagnóstico que le encontraron fue un hematoma subdural, que en términos sencillos es la acumulación de sangre entre el cerebro y su cubierta, y que en términos médicos es una condición seria que requirió hospitalización y reposo. No pudo pelear. No pudo ni hacer su entrada al ring, aunque lo intentó. Se quedó viendo el evento desde su casa. Y lo contó todo en redes con la misma transparencia que la caracteriza, llorando en pantalla sin vergüenza, diciéndole a sus sobrinos, que así llama a su comunidad, que era una de las situaciones más frustrantes de su vida. ¿Por qué mencionamos esto? Porque un hematoma subdural no es un esguince. Es una condición que deja secuelas y que requiere seguimiento médico prolongado. Y si la producción de LCDLFM ya está negociando o ya cerró un contrato con Lupita para julio o agosto de 2026, eso significa que los médicos ya la dieron de alta, que ya está en condiciones de participar en algo que implica el nivel de estrés físico y emocional de un reality de encierro de meses. Ese detalle es importante porque tanto la producción de LCDLFM como la propia Lupita tendrían que haberse asegurado de que su estado de salud es compatible con el formato. Y que esa negociación ya esté avanzada, si las fuentes son correctas, dice algo sobre cuándo fue que se inició el contacto real entre ella y el equipo de Rosa María Noguerón. Vamos ahora al meollo del análisis de hoy, que es la contradicción entre lo que Lupita dijo y lo que las fuentes están reportando. Porque hay dos declaraciones específicas que vale la pena examinar con cuidado. La primera, no soy parte del proyecto. La segunda, tampoco fui invitada a la mansión VIP. Dos negaciones. Y ambas tienen una particularidad que los veteranos del análisis de realities identificamos de inmediato, niegan cosas diferentes. Fíjense en esto. Cuando un artista que sí va a entrar a un reality le dice a la prensa no soy parte del proyecto, técnicamente puede estar diciendo la verdad en ese momento específico si el contrato aún no está firmado o si la confirmación pública no ha ocurrido. No soy parte del proyecto en el lenguaje del mundo del entretenimiento frecuentemente significa, no estoy confirmado oficialmente todavía, que es completamente diferente a decir, no tengo ningún contacto con la producción y el tema no existe. La matiz es enorme aunque suene igual. La segunda negación, la de la mansión VIP, parece más categórica. Pero también es diferente, dice que no fue invitada a la mansión VIP. No dice que no tiene ningún tipo de conversación con ningún programa de Televisa o de LCDLFM. Son dos cosas distintas. Y luego está el pequeño detalle de que la vieron afuera de Televisa, que es la sede de producción de LCDLFM. Y que eso es exactamente lo que se reportó. La presencia física de Lupita Villalobos en las inmediaciones de la televisora en el mismo periodo en que la producción está en plena fase de casting y de grabación de promocionales, no es una coincidencia que se resuelva con un ni me invitaron. Podría tener otras razones para estar en Televisa, sí. Pero en el contexto de todo lo demás, esa presencia tiene peso. Aquí es donde necesito que se queden, porque vamos a hacer algo que en México Reality Report llamamos el análisis de patrón histórico de LCDLFM. Porque esto no es la primera vez que pasa. Ni la segunda. Ni la tercera. La dinámica del niego y luego confirmo, es tan constitutiva de la temporada previa al estreno de LCDLFM que prácticamente podría incluirse en los créditos del programa como una sección regular de contenido. Vamos a repasar el patrón.
En la primera temporada de LCDLFM, el mecanismo de negación previa a la confirmación fue tan sistemático que los fans terminaron desarrollando un criterio inverso: el que niega con más fuerza es el que más probabilidades tiene de entrar. La lógica es perfecta desde el punto de vista de la producción. Mantener el misterio en torno al elenco genera conversación, genera especulación, genera contenido orgánico en redes durante semanas antes del estreno, y cuando finalmente se hace la confirmación oficial, el impacto es mucho mayor que si el participante hubiera dicho sí voy desde el primer momento. El secretismo del casting no es torpeza, es estrategia. En la segunda temporada vimos el mismo patrón repetido con variaciones. Artistas que en entrevistas previas al arranque del programa juraron que no estaban considerando ningún reality, que tenían proyectos propios muy importantes, que el encierro no era para ellos, terminaron siendo parte del elenco de manera oficial con semanas de anticipación a la fecha de estreno. Y el ciclo se repitió en la tercera temporada. Negación pública, rumores circulando en paralelo, fuentes especializadas insistiendo, hasta la confirmación oficial. 3 temporadas. El mismo protocolo. Televisa no lo va a cambiar porque funciona. ¿Y por qué funciona tan bien? Porque crea exactamente este tipo de conversación que estamos teniendo ahora mismo. El va o no va es contenido gratuito para el programa durante semanas. Cada declaración de la posible participante se convierte en noticia. Cada foto suya en las inmediaciones de Televisa se convierte en evidencia. Cada silencio en redes se analiza. Y los canales como México Reality Report hacemos exactamente lo que la producción necesita que alguien haga: generar conversación, mantener el tema vivo, acercarnos al día del estreno con una audiencia que ya está emocionalmente involucrada en el elenco incluso antes de que empiece el juego. En ese sentido, tanto si Lupita va como si no, la producción de LCDLFM ya ganó algo hoy. El nombre de Lupita Villalobos y el nombre de la Casa de los Famosos México están en la misma oración en miles de conversaciones simultáneas. Eso tiene valor. Y Televisa lo sabe perfectamente. Ahora hablemos del otro nombre que apareció en la misma fuente, Masad Al-Tamimi. Para los que no lo conocen, Masad es un influencer modelo de origen árabe, específicamente del Medio Oriente, que llegó a México y se convirtió en un fenómeno viral particularmente por su relación con la influencer mexicana Melissa Navarro. Su historia de dejar su país, su familia y un hijo de una relación anterior para venir a México a vivir su amor con Melissa Navarro generó un nivel de interés y de telenovela digital que fue absolutamente descomunal. Después vino su relación con Alejandra Tijerina, ex Miss México, que además participó en la versión de Telemundo de La Casa de los Famosos, lo que ya lo conecta directamente con el universo de los realities. Masad, que tiene alrededor de 29 años según la información disponible, ha sido apodado en redes como el hombre más guapo del mundo, un título que él mismo minimizó con humor en entrevistas recientes. Tiene presencia en TikTok, en Instagram, y tiene exactamente el perfil que la producción de LCDLFM México ha estado explorando en sus últimas temporadas: alguien que viene del mundo digital, que tiene una comunidad leal, que tiene una historia personal con suficientes capas para generar contenido durante semanas, y que trae consigo un elemento visual indiscutible. Si Masad entra a la casa junto a Lupita, la producción tiene en esas dos personas solas suficiente material para alimentar semanas de conversación en redes sociales. El detalle interesante es que la especulación de Masad Al-Tamimi para LCDLFM aparece en el mismo reporte que la de Lupita. Eso sugiere que quien tiene la información los está viendo a los dos como parte del mismo bloque de elenco pensado, quizás, para representar la corriente de creadores de contenido digitales que la producción de Rosa María Noguerón ha estado incorporando de manera creciente en las últimas temporadas. LCDLFM no es solamente un programa para actores de telenovela y conductores de televisión. Es cada vez más un espacio donde los creadores de contenido conviven con la televisión tradicional, y esa mezcla generacional y de plataformas es uno de los secretos del éxito del formato. Hablemos de Rosa María Noguerón, la productora ejecutiva de LCDLFM, porque ella tiene mucho que ver con la lógica de este juego. Noguerón ha declarado públicamente en fechas recientes que la cuarta temporada está en marcha, que se estrenará después del Mundial de Fútbol de 2026, probablemente a finales de julio o en agosto, y que ya hay celebridades firmadas. También mencionó que la selección de participantes ahora es más sencilla que en las temporadas anteriores, porque el éxito del programa ha hecho que haya más celebridades interesadas en sumarse de manera espontánea. En otras palabras, ya no tienen que convencer tanto. La gente llega sola a tocar la puerta. Pero ese contexto hace aún más interesante el juego de Lupita Villalobos. Si es verdad que ya hay participantes firmados y que las grabaciones de los promocionales ya comenzaron, según informó Pablo Chagra, eso quiere decir que el elenco o buena parte del ya está cerrado. Y si Lupita niega haber sido invitada mientras simultáneamente aparece en las inmediaciones de Televisa, hay exactamente dos opciones:
o las cuentas que la mencionan tienen información incorrecta, o Lupita Villalobos está haciendo exactamente lo que la producción le pidió que hiciera antes de la confirmación oficial. Y yo, basándome en 3 temporadas de observación de este patrón, tengo una teoría muy clara sobre cuál de esas 2 opciones es más probable. Vamos a hacer ahora el ejercicio que más me gusta de todo el análisis de casting pre-LCDLFM, evaluar si el perfil de la persona rumoreada encaja realmente con lo que el formato necesita. Porque no todos los nombres que suenan en el periodo de especulación son nombres que tienen sentido real. Algunos circulan por deseo del fandom, otros por confusión, y otros porque alguien los mencionó sin demasiada información. Pero en el caso de Lupita Villalobos, cuando hacemos el análisis de compatibilidad con el formato, las alarmas se encienden en verde. Primero, Lupita Villalobos tiene una personalidad que funciona extremadamente bien en el encierro prolongado. El tipo de figura que mejor retiene la atención de la audiencia en LCDLFM no es necesariamente la más famosa ni la más querida, es la más interesante de observar en situaciones de presión. Y Lupita Villalobos, si algo ha demostrado en sus 2 años de carrera pública masiva, es que en los momentos de presión saca lo mejor de sí misma en términos de contenido. Lloró en redes cuando no pudo pelear en Supernova. Contó su infidelidad sin filtros. Encaró a una fan en un evento en vivo. Es alguien que no sabe actuar con indiferencia frente a las situaciones que la afectan. Y eso, en el lenguaje de la Casa de los Famosos México, es oro puro. Segundo, su historia tiene capas. No es solo la de las alucines. Es alguien que dejó una carrera sólida por un sueño. Que sobrevivió a una traición y la convirtió en comunidad. Que tiene un matrimonio nuevo con un hombre de cultura diferente. Que tuvo una hospitalización seria meses antes de entrar a la competencia. Que tiene una mejor amiga, Quesito, con quien construyó algo desde cero. Cada uno de esos elementos es material narrativo que la producción puede usar para presentarla, para contextualizar sus reacciones, para crear simpatía o tensión según convenga al momento del programa. LCDLFM no solo vende participantes, vende historias. Y Lupita trae una historia completa. Tercero, su comunidad es exactamente el tipo de audiencia que el programa necesita capturar para mantener y ampliar su base de votantes. Las seguidoras de las alucines son mujeres de entre 20 y 40 años, principalmente mexicanas, que votan en realities, que generan trending topics, que comparten clips y que son leales hasta el extremo con las personas a las que deciden apoyar. Si Lupita entra a la casa, esas mujeres van a movilizarse de una manera que va a ser muy visible y muy efectiva. Eso lo sabe la producción. Eso es exactamente lo que buscan. Cuarto, Lupita Villalobos es relativamente nueva en el mundo de la televisión convencional. No es actriz de Televisa, no viene de una telenovela, no tiene el barniz ni la diplomacia de alguien que lleva décadas en el medio. Eso significa que en la casa va a reaccionar con la misma naturalidad y con el mismo estilo sin filtros que tiene en sus redes. No va a calcular cada reacción en función de cómo la van a editar. No va a modular sus emociones pensando en contratos futuros con la empresa. Y eso, en el formato de LCDLFM, es dinamita pura. Hay una pregunta adicional que me parece importante explorar, y es qué significa para la marca de las alucines y para la carrera de Lupita entrar a LCDLFM. Porque no es una decisión que se toma solo en términos personales, tiene implicaciones directas en el proyecto que ella y Quesito han construido juntas. Cuando Lupita entra a la casa, las alucines entra en pausa. Su co-conductora Quesito se queda afuera. El podcast que han construido con tanto esfuerzo queda en suspenso durante semanas o meses. Eso tiene un costo. Pero también tiene un beneficio que podría ser exponencial. Si Lupita entra a LCDLFM y tiene una participación memorable, cuando salga va a tener una audiencia televisiva masiva que se suma a su comunidad digital existente. Las alucines va a regresar con un poder de convocatoria que no tenía antes. Y Lupita, como figura pública, va a tener una dimensión nacional que hoy, siendo honesta, todavía no tiene del todo. Porque 2 millones de seguidores en Instagram en México es muy buen número, pero todavía no es el nivel de reconocimiento que tienen las figuras que han pasado por LCDLFM. Después de una temporada en la casa, si lo hace bien, ese reconocimiento llega solo. El cálculo tiene sentido. Y eso también hace más verosímil la hipótesis de que ya está negociado. Vamos a hablar también del timing, porque el cuándo importa tanto como el qué. La 4ª temporada de LCDLFM se estrena, según todo indica, a finales de julio de 2026. Eso quiere decir que la grabación de promocionales, la firma de contratos y la preparación técnica de los participantes ya están ocurriendo ahora mismo, en junio. Exactamente ahora. Exactamente cuando alguien reportó ver a Lupita en las afueras de Televisa. Exactamente cuando las cuentas especializadas la mencionan. Exactamente cuando ella empieza a negar. Todo cuadra temporalmente de una manera que es muy difícil ignorar si se analiza con frialdad.
El playbook de Televisa para LCDLFM en la fase de precasting es tan predecible que ya deberíamos haberle puesto nombre. Primera fase. Salen los primeros rumores de las cuentas especializadas. Segunda fase. La persona mencionada no hace ningún comentario o dice algo vago. Tercera fase. La prensa la encuadra directamente. Cuarta fase. Niega, a veces con risa, a veces con contundencia. Quinta fase. La siguen viendo en lugares relacionados con la producción. Sexta fase. Más negaciones. Séptima fase. El día del anuncio oficial, el participante aparece con cara de quien finalmente puede decir la verdad. Sí, voy. Estaba esperando poder decirlo. Lupita Villalobos está en la cuarta fase. Y entre tú y yo, si el patrón se respeta, ya sabemos a dónde va. Antes de dar mi opinión final, quiero mencionarles un detalle que surgió en la misma cobertura de esta historia y que añade una capa más al análisis. Pablo Chagra, que es uno de los creadores de contenido con acceso más cercano a la información de LCDLFM, ya mencionó que algunas personas han firmado y que las grabaciones de los promocionales ya comenzaron. Si Chagra está en lo correcto, y su historial de información sobre LCDLFM tiene credenciales, eso significa que en este momento hay participantes que ya están oficialmente comprometidos con el programa pero que aún no han recibido autorización para confirmarlo públicamente. Y esa situación, en la que ya existe el compromiso pero no la confirmación pública, es exactamente el escenario que explica una negación como la de Lupita. No está mintiendo en el sentido de inventar algo. Está cumpliendo un contrato de confidencialidad. Y en el mundo del entretenimiento, eso es una práctica tan estándar que no debería sorprendernos en absoluto. La pregunta es si la presencia en Televisa fue parte de ese proceso o fue una visita absolutamente inocente que la prensa sacó de contexto. Y sin acceso a la información completa, esa pregunta no se puede responder con certeza. Lo que sí se puede decir es que el conjunto de indicios, la vista en Televisa más los reportes de las cuentas especializadas más el timín más el patrón histórico, apuntan en una dirección bastante clara. Déjenme hacer aquí mi predicción, que es lo que sé que están esperando. Lupita Villalobos va a entrar a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México. No tengo confirmación oficial, evidentemente, pero basándome en los indicios disponibles, en el patrón histórico del programa, en el perfil de participante que la producción ha estado buscando y en la lógica de la dinámica de precasting que hemos analizado hoy, mi lectura es que el no de Lupita es un todavía no puedo decirte que sí. Y esa es una diferencia que la cuarta temporada va a ser muy, muy visible. Si me equivoco, vuelvo aquí y lo reconozco, porque en México Reality Report cuando nos equivocamos también lo decimos. Pero si tengo razón, cuando Lupita entre a esa casa el primer día, quiero que recuerden este video y que vuelvan a comentar. Porque esto es exactamente el tipo de análisis que nos gusta hacer aquí, no solo contar lo que pasó, sino tratar de entender lo que está pasando antes de que sea noticia oficial. Y hay una última reflexión que quiero dejarles antes del cierre, y es esta: el juego de la negación previa no lo inventó LCDLFM. Existe en la televisión mexicana desde mucho antes de este formato. Telenovelas, programas de concurso, late nights, todo el mundo ha pasado por la fase de niego hasta que no puedo negar más. Lo que hace especial a LCDLFM es que el formato amplifica ese juego de una manera que lo convierte en espectáculo propio. El casting se vuelve contenido. La negación se vuelve contenido. La confirmación se vuelve contenido. El día que Lupita entra a la casa se va a volver contenido. Y cuando tengamos el primer momento viral de ella adentro, también será contenido. LCDLFM no empieza el día del estreno, empieza el día en que el primer nombre empieza a circular en redes. Y ese día, en el caso de Lupita Villalobos, ya llegó. ¿Tú crees que Lupita Villalobos va a entrar a la Casa de los Famosos México 4? ¿Crees que su negación es real o es parte del protocolo? Y si entra, ¿en qué equipo crees que caería y con quién generaría más conflicto? Déjame tu teoría en los comentarios porque este tema está que arde y quiero leer lo que piensan. Dale like si crees que ya está confirmada en secreto, y dale like también si crees que está diciendo la verdad y no va. Suscríbete a México Reality Report para que cuando salga la confirmación oficial la veas aquí primero, con el análisis completo. Aquí es donde el chisme se detecta antes de que sea noticia. Nos vemos en el próximo video.